El sonido del teléfono interrumpió el silencio de mi cocina. Era un domingo cualquiera, de esos en los que el tiempo parecía moverse más despacio, pero la voz al otro lado de la línea lo cambió todo. Era mi hermana, hablando tan rápido y con un tono tan alterado que me costó entenderla al principio. Se ha ido. Él se ha ido. Necesito que vengas, ahora mismo. La firmeza de sus palabras, mezclada con lo que claramente era desesperación, hizo que dejara caer el cuchillo con el que estaba cortando manzanas. ¿Qué pasó?, pregunté, aún con la adrenalina empezando a recorrerme el cuerpo. Ella respiró hondo antes de soltarlo. Bura desapareció. No sé qué hacer, Lucía. No puedo manejar esto sola. Bura era su orgullo y alegría, un imponente caballo negro, un ejemplar casi perfecto que había criado desde que era un potrillo. No solo era un animal hermoso, era también parte de su familia. Había escuchado tantas historias sobre él, sobre su fuerza, su carácter noble y la conexión especial que tenía con mi hermana, que sentí una punzada en el pecho al imaginarlo perdido, solo, quizás herido. Estoy en camino, respondí sin dudarlo. Mi casa estaba a unas 5 horas en coche de su finca, situada en un pequeño valle rodeado de colinas verdes. Era un lugar al que siempre había querido ir, pero por una u otra razón nunca encontraba el momento. Hasta ahora. El viaje fue rápido, o al menos así me pareció. Mi mente no paraba de dar vueltas a lo que podría haber sucedido. ¿Por qué un animal tan bien cuidado habría decidido huir? ¿Alguien lo habría robado? La imagen de mi hermana, normalmente tan resuelta, tan segura, llamándome con esa voz quebrada me perseguía durante todo el trayecto. Cuando finalmente llegué, ya había oscurecido. Las luces de su casa estaban encendidas, y pude distinguir su figura parada en el porche. Llevaba un abrigo grueso y sus brazos cruzados, como si el frío hubiera encontrado la manera de entrar en su cuerpo. Me estacioné rápidamente, y antes de que pudiera decir algo, ella ya estaba a mi lado. Gracias por venir. No sé qué habría hecho sin ti. Su voz temblaba, pero su determinación seguía ahí. Está bien. Vamos a encontrarlo, lo prometo. Apreté su hombro con fuerza. Entramos en la casa, y me guió directamente al pequeño despacho que había convertido en su centro de operaciones. Sobre la mesa había un mapa del terreno, con varias marcas hechas con lápiz rojo. También estaban las llaves de la camioneta, una linterna y un par de guantes de cuero. Ya revisé los pastos y el primer sendero hacia el bosque. Nada. Pero creo que alguien dejó la cerca abierta. Su voz bajó un tono, como si estuviera avergonzada. ¿Crees que alguien más pudo estar involucrado?, pregunté, tratando de analizar sus palabras. Ella negó con la cabeza. No lo sé, pero si está ahí afuera. Su voz se quebró por completo esta vez. Tomé su mano. Vamos a empezar desde donde lo viste por última vez. De acuerdo. Ella asintió y se secó las lágrimas rápidamente. No era alguien que se permitiera mostrar debilidad, y verla así solo reforzó mi deseo de ayudarla. Antes de salir, fui al pequeño establo detrás de la casa. Allí estaba Grom, el otro caballo de mi hermana, un magnífico animal gris que parecía tan inquieto como ella. Cuando me acerqué, golpeó suavemente el suelo con su pata delantera, como si quisiera decirme algo. Tranquilo, amigo, ya vamos, le susurré, acariciándole el hocico. Salimos al frío de la noche con linternas en mano. La brisa era helada, y la única fuente de luz eran nuestras linternas y las débiles estrellas que titilaban entre las nubes. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio del valle, y el crujido de las hojas secas bajo nuestras botas añadía un toque casi cinematográfico a la escena. No tardamos en llegar a la zona donde la cerca estaba rota. La abertura era lo suficientemente grande para que un caballo como Bura pudiera pasar. Me agaché para observar más de cerca. Aquí hay marcas de cascos. Parece que fue hacia el bosque, murmuré. ¿Crees que esté bien?, preguntó mi hermana, con la voz cargada de preocupación. Eso es lo que vamos a averiguar. Avanzamos entre los árboles, siguiendo las huellas lo mejor que pudimos. La oscuridad hacía que todo pareciera más amenazante. Ramas crujían en la distancia, y el viento parecía susurrar cosas que no quería oír. Pero seguimos adelante, porque detenerse no era una opción. Finalmente, llegamos a un claro. Allí, bajo la luz de la luna, vimos algo que nos dejó heladas.
la silueta de un caballo, parado inmóvil en la distancia. ¿Bura? Susurró mi hermana, como si no pudiera creerlo. Pero antes de que pudiéramos acercarnos, él desapareció entre los árboles. Vamos. Grité, y comenzamos a correr detrás de él. La adrenalina bombeaba en mis venas mientras el sonido de nuestras pisadas llenaba el aire. No podía dejar de pensar en lo extraño de todo esto. ¿Por qué parecía que Bura nos estaba guiando? Y entonces, de repente, nos detuvimos. Allí, en el suelo, encontramos algo que cambiaría toda nuestra búsqueda. «Esto no puede ser», dijo mi hermana, con voz temblorosa, alzando un objeto que había quedado atrapado entre las raíces de un árbol. Era una brida rota, con una inscripción que no reconocíamos. El misterio acababa de complicarse aún más. El hallazgo de la brida nos dejó paralizadas por un instante. La sostuve entre mis manos mientras la luz de la linterna iluminaba las iniciales grabadas en el cuero desgastado. No eran de mi hermana, ni del equipo que ella solía usar. «No es de Bura, ¿verdad?», pregunté, rompiendo el silencio. Ella negó lentamente con la cabeza, sus ojos fijos en el objeto como si estuviera buscando una explicación lógica que no aparecía. Nunca la había visto antes. Pero hizo una pausa, como si tratara de recordar algo. «Es demasiado vieja. Nadie por aquí usa equipo como este». La miré, esperando más detalles, pero su rostro reflejaba una mezcla de confusión y temor. Decidí no presionarla. Vamos. Si seguimos estas huellas, quizá encontremos algo más. Intenté sonar más confiada de lo que me sentía. Las marcas en el suelo eran claras, pero el bosque se volvía cada vez más espeso. Las ramas se enredaban como si intentaran detenernos, y el viento levantaba un murmullo inquietante entre los árboles. Cada vez que levantaba la linterna, esperaba ver algo más allá de nuestro camino. Algo que explicara el extraño comportamiento de Bura. «¿Qué más hay en esta zona?», pregunté, tratando de distraerme de los pensamientos que empezaban a apoderarse de mi mente. No mucho. Un par de senderos antiguos que ya nadie usa, y al final, hizo una pausa, como si dudara en continuar. Un viejo claro donde solían llevar a pastar a los caballos hace años. ¿Crees que podría haber ido hasta allá? No lo sé. Nunca lo he llevado allí. Sus palabras me parecieron extrañas, pero decidí no comentarlo. Era evidente que había algo en ese lugar que la incomodaba, pero lo importante ahora era seguir avanzando. Pasaron al menos 20 minutos antes de que algo nuevo llamara nuestra atención. Las huellas se detenían bruscamente, y delante de nosotras había un pequeño arroyo. La corriente era rápida y ruidosa, chocando contra las piedras con furia, como si estuviera tratando de advertirnos que no cruzáramos. ¿Crees que lo hizo?, pregunté, enfocando con la linterna el otro lado del arroyo. Mi hermana no respondió de inmediato. Estaba agachada, examinando algo en la orilla. Cuando me acerqué, vi que había rastros frescos de barro, como si un animal grande hubiera intentado cruzar. Sí, lo hizo. Su voz sonó más firme esta vez. Cruzamos con cuidado, saltando de piedra en piedra para no mojarnos. La corriente era más fuerte de lo que parecía, y un par de veces sentí que podría perder el equilibrio, pero finalmente llegamos al otro lado. Allí las huellas reaparecían, aunque eran menos claras, como si el barro las hubiera desdibujado. El camino nos llevó hasta una pequeña colina, y al subirla, nos encontramos con algo inesperado. Una cerca oxidada se alzaba frente a nosotras, rodeando lo que parecía ser un corral abandonado. Había restos de madera y un par de postes derrumbados, pero lo más inquietante era la atmósfera del lugar. Todo estaba cubierto de una capa de musgo y polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de imaginar su propósito. Mi hermana se quedó callada un momento antes de responder. Es lo que queda de un rancho que estuvo aquí hace mucho tiempo. Lo cerraron antes de que yo llegara. Nunca supe por qué. ¿Crees que Bura pudo venir aquí? Ella asintió, aunque su expresión mostraba más dudas que certezas. Exploramos el lugar con cautela. Cada paso levantaba una nube de polvo, y el sonido de nuestras botas sobre la madera podrida resonaba más fuerte de lo que me hubiera gustado. En el centro del corral, encontramos algo que nos hizo detenernos de golpe. Una manta vieja, rota y llena de manchas de barro, pero claramente reciente. Esto no puede ser de hace años,
dije, recogiendo la manta. No. Mi hermana estaba de pie a mi lado, mirando alrededor con evidente preocupación. Esto es reciente. Antes de que pudiera responder, un sonido nos sobresaltó. Era un relincho, fuerte y claro, que venía de más adelante. Sin pensarlo 2 veces, comenzamos a correr en esa dirección. La adrenalina bombeaba en mis venas mientras el sonido se repetía, guiándonos hacia un pequeño claro al otro lado del corral. Allí lo vimos. Bura estaba de pie, con la cabeza baja, como si estuviera descansando, pero cuando nos acercamos, notamos que algo no estaba bien. Su pata trasera estaba cubierta de barro, y cojeaba visiblemente. Bura, Gritó mi hermana, corriendo hacia él. El caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente, como si reconociera su voz. Nos acercamos lentamente, tratando de no asustarlo más. Mi hermana comenzó a revisarlo con manos expertas, mientras yo sostenía la linterna. Su pata no parecía rota, pero estaba hinchada, y había una pequeña cortadura justo encima de su casco. No es grave, pero necesita descanso y cuidados. Su voz estaba más tranquila ahora, aunque la preocupación no había desaparecido del todo. Tenemos que llevarlo de vuelta a casa. ¿Pero cómo?, pregunté, mirando la distancia que habíamos recorrido. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y comenzó a mirar alrededor. Fue entonces cuando noté algo extraño. Cerca de donde estaba Bura, había un rastro de objetos pequeños. Una cuerda rota, una lata oxidada y lo que parecía ser un pedazo de madera quemada. ¿qué pasó aquí? Pregunté en voz baja. No lo sé. Pero parece que no estaba solo. El peso de sus palabras cayó sobre nosotras mientras el viento se levantaba, agitando las hojas de los árboles. Era un recordatorio de que, aunque habíamos encontrado a Bura, las preguntas apenas comenzaban. El regreso sería complicado, pero lo que realmente me inquietaba no era cómo íbamos a llevar al caballo herido de vuelta a casa. Era todo lo que habíamos encontrado en el camino, la brida, la manta y ahora estos objetos extraños. Algo no encajaba. Tenemos que volver, dije, finalmente rompiendo el silencio. Pero después de esto, creo que necesitamos respuestas. Mi hermana asintió, aunque sus ojos seguían fijos en el claro, como si esperara encontrar algo más entre las sombras. Caminamos lentamente hacia el bosque, con Bura apoyándose en nosotras. La noche había caído por completo, y aunque habíamos encontrado al caballo, no podía sacudirme la sensación de que nuestra búsqueda estaba lejos de terminar. El bosque estaba envuelto en un silencio inquietante mientras guiábamos a Bura de regreso a la casa. Cada paso del caballo resonaba con un leve crujido de ramas y hojas bajo sus cascos, y aunque sus heridas no parecían graves, cada movimiento le costaba esfuerzo. Mi hermana iba delante, con una mano sobre el cuello del caballo, mientras yo seguía detrás, sujetando la linterna que apenas lograba perforar la oscuridad. El camino de regreso se sentía interminable. Cada sombra parecía moverse, cada ruido, por pequeño que fuera, me hacía mirar por encima del hombro. Pero lo peor era la sensación de que no estábamos solas. ¿Siempre ha sido tan tranquilo este bosque?, pregunté, tratando de romper el silencio. Mi hermana se detuvo un momento, giró la cabeza hacia mí, pero no respondió de inmediato. Demasiado tranquilo esta noche, ¿no crees?, dijo finalmente, con un tono que no ayudó a calmarme. Decidí no insistir. Cuando finalmente salimos del bosque y vimos las luces de la casa en la distancia, ambas dejamos escapar un suspiro de alivio. La familiaridad del entorno nos devolvió algo de seguridad, aunque no por completo. Dejamos a Bura en el establo, donde mi hermana se puso inmediatamente a limpiarle la pata y desinfectar la herida. Yo me ofrecí a ayudar, pero ella me detuvo con un gesto. Déjame hacerlo. Necesito estar ocupada. Asentí y me dirigí hacia la casa. Sentía el frío de la noche metiéndose bajo mi piel, pero más que eso, sentía que algo en mí no encajaba. Los objetos que encontramos en el claro seguían dando vueltas en mi cabeza, cada uno como una pieza de un rompecabezas que no podía ensamblar. Dentro de la casa, preparé té para las 2. Mientras el agua hervía, noté que las cortinas estaban abiertas, dejando ver el paisaje oscuro del exterior. Por un segundo, creí distinguir un movimiento entre los árboles, pero cuando me acerqué a la ventana, no había nada. Debo estar imaginando cosas, murmuré para mí misma. Cuando mi hermana finalmente entró,
Llevaba en las manos un pequeño cuaderno. Sus dedos estaban manchados de tierra y un poco de sangre de la herida de Bura, pero sus ojos estaban enfocados en el libro, como si contuviera algo importante. Encontré esto en el establo, cerca de donde guardamos el equipo viejo. Dejó el cuaderno sobre la mesa. Era pequeño, con tapas de cuero desgastado y páginas amarillentas. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de notas desordenadas, fechas y nombres que no reconocía. Mi hermana señaló una entrada en particular. Mira esto. Era una anotación fechada hacía más de 15 años. Decía algo sobre un accidente, un caballo que había desaparecido y un claro. ¿Crees que tiene algo que ver con lo que vimos?, pregunté, aunque la respuesta parecía obvia. Ella asintió, pero su expresión era de pura incertidumbre. No lo sé, pero parece que este lugar tiene más historia de la que imaginaba. Esa noche no pudimos dormir. Mientras mi hermana revisaba más páginas del cuaderno, yo no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos encontrado. Las piezas estaban ahí, la brida antigua, la manta reciente, los objetos junto al claro, y ahora este cuaderno. Pero nada encajaba del todo. ¿Quién vivía aquí antes que tú?, pregunté de repente. Ella levantó la vista del cuaderno. Una familia. No los conocí. Cuando compré la finca, el agente inmobiliario dijo que habían dejado todo en buen estado, pero nunca mencionaron nada raro. ¿Y el establo? Ya estaba aquí, igual que los senderos. No cambié nada. Esa información solo añadió más preguntas. De repente, un ruido nos interrumpió. Un golpe sordo venía del establo. Mi hermana y yo intercambiamos miradas, y sin decir una palabra, nos levantamos de inmediato. Tomé la linterna mientras ella agarraba una chaqueta apresuradamente. Afuera, el aire estaba helado, y el silencio del bosque parecía haberse intensificado. Caminamos hacia el establo con pasos rápidos pero cuidadosos, nuestras respiraciones formando pequeñas nubes en el aire. Al llegar, encontramos a Bura inquieto, moviendo la cabeza y golpeando el suelo con sus cascos. Grom, en el establo de al lado, también parecía alterado, pero no tanto como su compañero. ¿Qué pasa, chico?, susurró mi hermana, acercándose a él con calma. De repente, notamos algo que no habíamos visto antes. En la pared trasera del establo, donde colgaban las herramientas, había una marca, como si alguien hubiera raspado la madera recientemente. Era pequeña, pero claramente no estaba ahí antes. ¿Crees que esto significa algo?, pregunté, apuntando con la linterna hacia la marca. Mi hermana se quedó en silencio, observándola. Finalmente, suspiró. No lo sé, pero no me gusta. Pasamos el resto de la noche en la sala, hablando en voz baja y tratando de encontrarle sentido a todo. Cada vez que tratábamos de relajarnos, el viento afuera nos hacía recordar que no todo estaba resuelto. Cuando finalmente amaneció, ambas estábamos agotadas, pero decididas. Hoy vamos a descubrir qué está pasando, Lucía. Su tono era firme, casi desafiante. De acuerdo. Pero primero necesitamos respuestas. Sabíamos que alguien en el pueblo debía saber más sobre la historia de esta finca. Y si había algo que pudiera explicarlo todo, lo íbamos a encontrar. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas cuando finalmente decidimos salir. Ni mi hermana ni yo habíamos dormido más de unas pocas horas, y el cansancio pesaba en nuestros movimientos. Pero la decisión estaba tomada. Teníamos que buscar respuestas. El pueblo no está lejos, y alguien debe recordar algo sobre esta finca, dijo mi hermana mientras colocaba el cuaderno en su bolso. Asentí, aunque no podía evitar pensar en lo extraño de todo esto. Hasta ahora, todo parecía un rompecabezas incompleto, con piezas que apenas comenzaban a encajar. El camino al pueblo era una mezcla de curvas y pendientes suaves, bordeado por árboles altos que parecían susurrar secretos al viento. Grom, que había estado inquieto la noche anterior, relinchó desde el establo mientras nos alejábamos en la camioneta. ¿Crees que esos caballos sienten algo que nosotras no?, pregunté, más para llenar el silencio que por otra cosa. Mi hermana, con las manos firmemente agarradas al volante, no respondió de inmediato. Finalmente, murmuró. Siempre lo he creído. Pero ahora, no estoy tan segura de que quiera saber qué es. Cuando llegamos al pueblo, todo parecía tranquilo.
Era uno de esos lugares donde el tiempo avanzaba más despacio. Casas bajas con techos de tejas, una plaza central con bancos de madera desgastados y una iglesia que parecía haber estado allí por siglos. Nos dirigimos directamente a la pequeña cafetería junto a la plaza. Era un lugar que mi hermana frecuentaba cuando venía a hacer compras, y conocía bien a la dueña, una mujer mayor de cabello blanco y sonrisa amable. «Marta, necesitamos tu ayuda», dijo mi hermana apenas entramos. La mujer levantó la vista de un libro de recetas y nos recibió con una mirada curiosa. «¿Qué ocurre, querida?». Mi hermana le explicó rápidamente lo que había pasado: la desaparición de Bura, el extraño hallazgo en el claro, la marca en el establo y, finalmente, el cuaderno. Marta escuchó atentamente, sus ojos entrecerrándose ligeramente a medida que la historia avanzaba. Cuando mi hermana terminó, Marta se quedó en silencio por unos segundos, mirando por la ventana como si buscara algo en el horizonte. «Esa finca», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Antes pertenecía a los Navarro. Era una familia muy conocida por aquí, pero no eran fáciles de tratar». «¿Qué les pasó?», pregunté, sintiendo que finalmente nos acercábamos a algo importante. Marta suspiró y se acercó un poco más a nosotras, como si estuviera a punto de revelar un secreto. «Se fueron hace unos 20 años. Nadie sabe exactamente por qué, pero hubo rumores, cosas que la gente decía haber visto o escuchado». «¿Qué tipo de cosas?», insistí, mi curiosidad superando cualquier incomodidad. Marta dudó un momento antes de responder. Había historias sobre caballos que desaparecían, ruidos en el bosque, y una noche en particular en la que algo grande pasó en el establo. Nadie sabe qué fue exactamente, pero después de eso, los Navarro dejaron la finca. Las palabras de Marta nos dejaron más preguntas que respuestas, pero antes de que pudiéramos decir algo más, un hombre mayor que estaba sentado en una de las mesas se acercó. Su rostro estaba surcado de arrugas, y llevaba un sombrero de ala ancha que le daba un aire de sabiduría. «Disculpen que me meta», dijo con voz grave, «pero creo que puedo ayudarlas». Ambas nos giramos hacia él, sorprendidas por su intervención. «¿Qué sabe usted?», preguntó mi hermana, con una mezcla de esperanza y escepticismo. El hombre se presentó como Antonio, un antiguo trabajador de la finca de los Navarro. Según él, había visto cosas en esos años que nunca había podido explicar. «Los caballos siempre fueron diferentes allí», dijo, mientras se sentaba a nuestra mesa. «Eran inquietos, como si estuvieran esperando algo. Los Navarro no los trataban mal, pero había una tensión en el lugar que afectaba a los animales». Antonio continuó contando cómo, una noche, uno de los caballos más valiosos de los Navarro había desaparecido misteriosamente. Cuando lo encontraron al día siguiente, estaba en el mismo claro donde nosotras habíamos encontrado a Bura. «Estaba herido, igual que su caballo», añadió, mirándome directamente. «Y cerca de él había un montón de cosas que no tenían sentido, herramientas viejas, trozos de madera quemada, como si alguien hubiera estado trabajando allí». Mientras Antonio hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Todo apuntaba a que ese claro no era simplemente un lugar más en el bosque. Algo había pasado allí hace años, algo que nadie parecía entender del todo. Cuando salimos de la cafetería, mi hermana parecía más decidida que nunca. «Tenemos que volver al claro», dijo, sin siquiera esperar mi opinión. «¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Vamos a buscar lo que sea que haya allí. Y esta vez, no nos iremos hasta entenderlo todo». El camino de regreso fue silencioso, pero el aire entre nosotras estaba cargado de tensión. Sabíamos que lo que íbamos a enfrentar podría no tener una explicación clara, pero no podíamos ignorarlo. Cuando llegamos a la finca, el sol estaba empezando a ponerse, y los largos rayos de luz dorada iluminaban el establo de una manera casi irreal. «Descansa un poco», me dijo mi hermana, mientras tomaba el cuaderno del bolso. «Yo voy a preparar las cosas para esta noche». Asentí, aunque sabía que descansar sería imposible. Habíamos llegado demasiado lejos como para detenernos ahora. Y mientras me sentaba junto a la ventana, mirando el bosque que pronto se cubriría de sombras, supe que la próxima vez que entráramos allí, todo podría cambiar. La noche cayó rápidamente, envolviendo la finca en un silencio que parecía más profundo que nunca. Mi hermana estaba ocupada revisando el equipo: linternas, una cuerda larga y una vieja navaja que siempre llevaba en el bolsillo trasero de sus jeans.
La determinación en su rostro era palpable, pero también lo era su nerviosismo. ¿Estás segura de que esto es buena idea?, pregunté, mientras trataba de calmarme con una taza de té caliente. No lo sé. Pero no podemos ignorarlo. Su tono era firme, casi desafiante, como si tratara de convencerse a sí misma. Sabía que tenía razón. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y el claro parecía ser el único lugar donde podríamos encontrarlas. Antes de partir, nos dirigimos al establo para echar un vistazo a los caballos. Grom estaba tranquilo, como siempre, pero Bura parecía más inquieto de lo habitual. A pesar de su pata herida, golpeaba suavemente el suelo con su casco, moviendo la cabeza como si intentara decirnos algo. «Es extraño, nunca lo había visto tan agitado», dijo mi hermana, acariciándole el cuello. Mientras observaba a Grom, no pude evitar notar de nuevo lo enorme que era. Su imponente tamaño era casi intimidante, incluso para alguien que no tenía miedo de los caballos. Su musculatura resaltaba bajo la tenue luz del establo, y cuando levantó la cabeza, sus ojos brillaron con una intensidad que me dejó helada por un momento. Era una criatura magnífica, un verdadero gigante entre los suyos. «Si alguien puede protegernos esta noche, es él», murmuré, casi sin darme cuenta. Mi hermana asintió, y aunque no dijo nada, su expresión mostraba que pensaba lo mismo. Con las linternas en mano y la cuerda colgando del hombro de mi hermana, nos adentramos en el bosque. El aire era frío y húmedo, y cada paso que dábamos hacía crujir las hojas secas bajo nuestras botas. El camino hacia el claro parecía más largo esta vez, como si el bosque mismo quisiera detenernos. ¿Recuerdas lo que dijo Antonio sobre las herramientas y la madera quemada?, pregunté, tratando de romper el silencio. Sí. Si están ahí, tenemos que entender por qué. A medida que avanzábamos, el bosque parecía cobrar vida. Ramas que crujían en la distancia, sombras que se movían entre los árboles. Era difícil distinguir si era nuestra imaginación o algo más. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos al claro. La luna llena iluminaba el espacio, dándole un aspecto casi irreal. Todo estaba en silencio, excepto por el suave murmullo del viento entre las hojas. Mi hermana encendió una linterna y comenzó a inspeccionar el área. Yo hice lo mismo, caminando lentamente por el borde del claro. No tardamos en encontrar los mismos objetos que habíamos visto antes: una cuerda rota, una lata oxidada y trozos de madera quemada. Pero esta vez había algo más. «Lucía, ven aquí», llamó mi hermana desde el centro del claro. Me acerqué rápidamente y vi que estaba arrodillada junto a lo que parecía ser una especie de trinchera cubierta de hojas y tierra. Cuando quitó algunos de los restos, descubrimos una caja de madera, pequeña y cubierta de musgo. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Solo hay una manera de averiguarlo. Con cuidado, abrió la caja. Dentro había una colección de documentos y fotografías antiguas. La mayoría de los papeles estaban demasiado dañados para leerlos, pero algunas de las fotos eran claras. Mostraban a un hombre joven posando junto a un caballo que reconocí de inmediato. «Es Bura, o alguien igual a él». Mi hermana frunció el ceño mientras examinaba las imágenes. «Esto no tiene sentido. Estas fotos deben tener al menos 30 años». Seguimos revisando los documentos, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Finalmente, encontramos una carta escrita a mano. Estaba firmada por alguien llamado Enrique Navarro y hablaba de la importancia de proteger el claro y los caballos que vivían en la finca. «Esto no explica nada», dije, frustrada. «¿Por qué proteger este lugar?». ¿De qué?». Antes de que mi hermana pudiera responder, un ruido nos interrumpió. Era un sonido fuerte y rítmico, como el galope de un caballo. Nos giramos rápidamente, apuntando con nuestras linternas hacia el bosque. Delante de nosotras, emergió Grom, corriendo hacia el claro con una energía que nunca habíamos visto antes. Su tamaño parecía aún más impresionante bajo la luz de la luna, y el brillo en sus ojos era casi hipnótico. Se detuvo frente a nosotras, resoplando fuertemente, y luego giró la cabeza hacia el bosque, como si quisiera que lo siguiéramos. «¿Qué está haciendo aquí?», pregunté, sin apartar la vista de él. «No lo sé, pero creo que quiere mostrarnos algo». Mi hermana tomó la cuerda y comenzó a caminar detrás de Grom. Yo la seguí,
mi corazón latiendo con fuerza mientras nos adentrábamos aún más en el bosque. Grom nos llevó a un lugar que no habíamos visto antes, una pequeña cabaña abandonada cubierta de enredaderas. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro emanaba un débil olor a madera húmeda y tierra. «Esto no estaba en ningún mapa», murmuró mi hermana, mientras empujaba la puerta con cuidado. El interior era pequeño y estaba lleno de herramientas antiguas, algunas oxidadas y otras en sorprendentemente buen estado. Pero lo que más llamó nuestra atención fue un libro grande que descansaba sobre una mesa. Cuando mi hermana lo abrió, vimos que estaba lleno de registros de caballos, nombres, fechas, descripciones detalladas, y al final, una lista de los caballos que habían desaparecido en la finca a lo largo de los años. «Bura está aquí», dijo mi hermana, señalando su nombre al final de la lista. Mi mente daba vueltas mientras trataba de procesar lo que esto significaba. ¿Cómo era posible que alguien hubiera estado siguiendo a los caballos durante tanto tiempo sin que nadie lo supiera? «Esto no termina aquí, Lucía», dijo mi hermana, cerrando el libro con firmeza. Y mientras salíamos de la cabaña, seguidas por la imponente figura de Grom, supe que tenía razón. La verdadera historia apenas comenzaba. El camino de vuelta a la finca fue silencioso, pero no porque no tuviéramos nada que decir. La presencia de Grom, con su tamaño colosal y sus pisadas firmes, llenaba el espacio entre nosotras con una sensación extraña, casi solemne. Mi hermana sujetaba el libro que habíamos encontrado en la cabaña como si fuera un trofeo, pero su mirada estaba perdida en los árboles que dejábamos atrás. «¿Qué crees que significa todo esto?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Ella no respondió de inmediato. En cambio, pasó una mano por la portada desgastada del libro y suspiró. «No estoy segura. Pero hay algo en este lugar, algo que no hemos visto aún». Cuando llegamos a la finca, la noche ya estaba en su punto más oscuro. Las estrellas brillaban con intensidad, y el aire frío hacía que todo pareciera más nítido, más real. Grom regresó al establo por su cuenta, mientras nosotras nos dirigíamos a la casa. Sentadas en la mesa de la cocina, comenzamos a revisar nuevamente las páginas del libro. Había algo perturbador en la precisión de los registros. Cada caballo tenía un nombre, una descripción detallada y una fecha exacta de desaparición. Todo parecía indicar que alguien había estado observando y controlando a estos animales durante años. «¿Crees que todavía está aquí?», pregunté en voz baja. Mi hermana levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y determinación. «Si lo está, no lo permitirá por mucho tiempo». De repente, un ruido nos interrumpió. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído en el establo. Nos miramos rápidamente y salimos corriendo, sin pensarlo dos veces. Al llegar, encontramos a Bura inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro. Parecía alterado, como si hubiera visto algo que nosotras no podíamos percibir. Grom, en cambio, estaba completamente quieto, su enorme figura proyectando una sombra imponente bajo la luz de la luna. «Algo no está bien», murmuró mi hermana, mientras se acercaba a los caballos. Entonces lo vimos. En el suelo del establo, donde antes no había nada, había un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Mi hermana se agachó lentamente para recogerlo, mientras yo sostenía la linterna. Cuando lo abrió, encontramos una sola hoja de papel doblada. Era un mensaje, escrito con letras torpes pero legibles. Asterisco, protege lo que es tuyo. Ellos siempre volverán. Asterisco. El peso de esas palabras cayó sobre nosotras como un golpe. Miré a mi hermana, esperando alguna reacción, pero su rostro estaba inmutable. Finalmente, rompió el silencio. Sea quien sea, sabe lo que está pasando aquí. Y está tratando de advertirnos. ¿Pero advertirnos de qué?, pregunté, incapaz de ocultar mi frustración. Ella negó con la cabeza, y por primera vez desde que llegué a la finca, parecía completamente perdida. Esa noche fue larga. Nos quedamos en la cocina, observando la hoja de papel como si fuera un enigma que debíamos resolver antes del amanecer. Pero las respuestas no llegaron. Cuando el sol finalmente comenzó a asomarse por el horizonte, mi hermana se levantó de la mesa con una expresión de cansancio, pero también de determinación. «Esto no termina aquí, Lucía. Hay algo más grande que nosotras en juego». «¿Y qué vamos a hacer?», pregunté, aunque sabía que no habría una respuesta fácil. Ella me miró fijamente,
y en ese momento entendí que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger su hogar y a sus caballos. Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un relincho fuerte que provenía del establo. Corrimos hacia allí, con el corazón latiéndonos en la garganta. Cuando llegamos, encontramos a Bura y Grom parados juntos, sus cuerpos imponentes proyectando sombras largas bajo la luz del amanecer. Mi hermana se acercó lentamente, y cuando extendió una mano para acariciar a Bura, él inclinó la cabeza hacia ella. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Ellos entienden más de lo que creemos, dijo en voz baja, casi para sí misma. Cuando finalmente me subí a mi coche para regresar a casa, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Miré por el espejo retrovisor y vi a mi hermana parada en el porche, con el libro en una mano y la otra apoyada en el marco de la puerta. Los caballos estaban detrás de ella, sus figuras enormes destacándose contra el paisaje. Mientras conducía por el camino que salía de la finca, sentí una extraña mezcla de emociones. No habíamos resuelto el misterio, pero de alguna manera, eso estaba bien. No todas las respuestas llegan de inmediato, y algunas preguntas son mejores cuando permanecen abiertas. Y justo antes de girar en la última curva, miré una vez más hacia la finca. Allí, en la distancia, vi a Grom levantando la cabeza hacia el cielo, su silueta enorme y majestuosa bajo el sol naciente. En ese momento, entendí algo. Algunos secretos no están hechos para ser revelados. Están ahí para recordarnos que el mundo es más grande de lo que podemos comprender.